En primer lugar, vamos a hacer la oración, abriendo nuestro corazón para que el mensaje pueda llegar a cuantas personas que necesitan comprender el tema que vamos a exponer en esta Bendito, amoroso Padre eterno, tú eres el único Dios verdadero en quien tenemos la esperanza, la seguridad de que tu palabra ha de ser utilizado como una antorcha para llegar a cuantas personas necesitan conocer tu preciosa verdad. A nosotros lo que nos has hecho entender, vamos a plasmar a través del micrófono para que el mensaje con toda fluidez pueda llegar, utilizando el canal que es el Espíritu Precioso que puede llegar en las mentes y corazones. Amado Padre, te pedimos que nos utilices como instrumentos tuyos en esta noche. Gracias, te agradecemos. En el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro amante Salvador Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar el tema que vamos a exponer en estas horas, dando lectura las preciosas palabras que Cristo, estando en esta tierra, pudo exponer. Estamos con el libro de San Mateo, capítulo 7. Los últimos versículos de este capítulo vamos a leer a partir del versículo 24 hacia adelante. Vamos a tener en cuenta los elementos que Cristo utilizó en esta parábola prácticamente. Y dice así: cualquiera pues que me oye y estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la piedra. Y cualquiera que me oye estas palabras, no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. Ahora el versículo 28 dice así: y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿De qué cosa estaba hablando Cristo en estas cortas palabras que Él expuso? Dice, de su doctrina. Cristo tiene una doctrina. Es en 2 de Juan, dice, la doctrina del Padre y la doctrina de Cristo está basado en la sagrada palabra de Dios. Así también aquí, Cristo presentó su doctrina, expuso fundamentalmente utilizando algo que nosotros podamos entender. ¿Quién no ha hecho una casa? ¿Quién no edifica una casa? Y la casa está edificado básicamente sobre un fundamento, sobre una piedra, sobre una roca, sobre algo que podía soportar los embates de la naturaleza, que son tres cosas mencionadas por Cristo. Y dice, descendió lluvia, en primer lugar, una tempestad, una lluvia, que produce agua, río, corriente, y luego dice, vinieron ríos, soplaron vientos, hicieron un ímpetu contra aquella casa. O sea que fue estos elementos atacar a esa casa que está edificada sobre la roca. Y a pesar de que la lluvia era intensa, los ríos vinieron seguramente con gran tempestad y vinieron también la tempestad, el viento no pudo caer, pudo soportar. Así es la palabra de Dios. Todos los que hemos de entender lo que Cristo ha dejado para nuestra salvación como punto básico para nuestra creencia, ha de soportar todos esos tres elementos: la lluvia, el río y la tempestad o el viento. Ya. Esos elementos en la palabra de Dios, en el lenguaje de Dios, está expresando lo que nosotros vamos a encontrar cuando nosotros entendemos una cosa. La palabra de Dios va a ser atacado. Son errores, herejías que está mencionado
seguramente en alguna parte de la palabra de Dios también. Son los errores, herejías, ataques que Cristo cuando estuvo en esta tierra, cuando Él exponía la palabra de Dios, cuando hablaba la verdad, y aun cuando Él estaba exponiendo los seres humanos, como ese viento, como esa lluvia, como ese río que descendía, siempre atacaba, siempre estaba para criticar y así introducir desaliento en la vida de Cristo. Pero Él como una roca, como una piedra, como un fundamento, que no fue como la otra casa que fue edificada sobre la arena, y vinieron una pequeña lluvia, un pequeño río, y fue arrastrado, y dice finalmente, grande fue su ruina. Ya. Y cuando Cristo terminó de hablar estas cosas, los seres humanos quedaron admirados de su doctrina. El Espíritu Santo hizo impacto en la mente, en el corazón de los oyentes que Cristo tuvo en ese momento cuando estaban hablando estas cosas, y ellos dijeron, grande fue y se admiraron de su doctrina. ¿Cómo sabía la gente que Él estaba con estos dos elementos de una casa edificada sobre la roca, otro sobre la arena? Estaba exponiendo el fundamento, el propósito de su doctrina para lo cual Él vino a hacer. Entonces, hermanos, vamos a ir, ahora algunas cosas vamos a apuntar en la pizarra, porque la palabra de Dios dice, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, 3, bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda. Entonces tenemos, hermanos, aquí un método audiovisual para que nosotros podamos entender cabalmente la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar acá la base de nuestra justificación. Hemos puesto un título que vamos a hablar acerca de algunos puntos. Básicamente vamos a sacar, no vamos a inventar, sino vamos a ir, como dice Isaías, a la ley, al testimonio, a la palabra. Como Cristo siempre utilizó también. Dice, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué está registrado en la palabra de Dios? Todos sus argumentos, sus palabras, su mensaje estaba basada en algo que estaba escrito. Pudo así enfrentar al enemigo, al demonio. Desde la primera tentación hasta la última tentación, Él dijo que está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Así vamos a ir. ¿Cuál será la base de nuestra justificación? ¿Cuál es la base? Muchas veces hemos planteado así. Dice, base de nuestra justificación será la fe, será la obediencia a la sagrada ley de Dios o algún otro medio. Y ahora algo distinto de eso, algo que va al punto, al meollo mismo, la base, como dice la palabra de Dios, como hemos puesto en el título, vamos a ir a la base. Esa base vamos a encontrar precisamente un hombre, un patriarca, un Job. Aquel patriarca Job planteó, y él quiso entender precisamente el asunto de la justificación. Por lo menos encontramos en 2 capítulos de su libro que él ha escrito, haciendo pregunta. Y en última de las citas vamos a encontrar la respuesta importante. El primer texto que Job cuestiona, pregunta, hace un cuestionamiento sobre este punto, sobre la justificación, vamos a encontrar en el capítulo 9 de Job, el versículo 2, y vamos a leer, vamos a encontrar como signo de interrogación. Dice así, ciertamente yo conozco que es así. Es una afirmación. Y luego dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo será justo el hombre para con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Estamos dando lectura para los que desean tomar el libro de Job, capítulo 9, el versículo 2. Ahora, parece que él mismo, como en la primera acepción de este versículo, dice, ciertamente yo conozco que es así, ya, afirmativo. Vamos a ir al capítulo, ahora el 25. Capítulo 25 del libro de Job.
Vamos a encontrar del versículo 4 al 6. Ya. El libro de Job, capítulo 25, 4 al 6. Ya. Vamos a dar lectura para tener un elemento cabal de lo que Job estaba queriendo explicar, hacernos entender, no solamente para los hombres que estaban a su lado, sino para todas las épocas, especialmente en este tiempo, que la palabra de Dios dice que el mensaje del tercer ángel es el glorioso mensaje de la justificación por la fe. Le preguntaron a la sierva del Señor diciendo, ¿el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe? Ella dijo, sí, ese es el mensaje de la justificación por la fe. Y entendemos que creemos y sabemos, por la exposición del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que el mensaje del tercer ángel es el mensaje que ha de terminar la predicación del mensaje en este tiempo. Es el mensaje que en el año de 1844, a partir del 22 de octubre hacia adelante, juntamente con el mensaje del sellamiento, juntamente con el mensaje del entendimiento de la reforma por la salud, del santuario y también los demás temas importantes, justificación por la fe ha empezado a correr. Y luego ha de terminar, cuando se termine el tiempo de gracia, este precioso mensaje de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel ha de terminar su desarrollo satisfactoriamente, teniendo y como resultado un grupo de seres humanos salvados, justificados. Es cierto que desde Adán viene la justificación, pero dice a partir del mensaje del tercer ángel no se ha predicado ni en los días de Cristo, ni antes, sino a partir del año de 1844 hacia adelante. Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, cuando la ley de Dios, la tapa del arca fue levantado por las manos preciosas de Cristo, vieron el santo sábado que estaba brillando y también entendieron muchas otras cosas. Entonces estamos, apreciados presentes oyentes que nos están escuchando, estamos con Job, capítulo 25, del versículo 4 al 6. Vamos a la lectura. Dice la palabra del Señor así. ¿Cómo pues se justificará el hombre con Dios? Es la repetición del capítulo 9:2. El mismo cuestionamiento, la misma pregunta, la misma incógnita. Pero dice ahora, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? Es una incógnita aquí. Es una pregunta, pero con eso Job está dando prácticamente una salvedad, una respuesta. Nos lleva, amados hermanos, al decir, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cuál mujer? Precisamente a Eva. Eva que fue la primera mujer que fue tentada, que cometió la transgresión, que al comer fruto del árbol prohibido, al desobedecer lo que Dios había ordenado expresamente, ella al comer el fruto prácticamente quedó degradada su naturaleza, quedó cubierto de los negros mantos de la ignorancia. Ella no supo, corrió con el fruto en la mano para tentar a su esposo y luego Adán accedió a las peticiones de Eva. Y aún conociendo, y la palabra de Dios en Oseas capítulo 6:7 dice, Adán cometió la prevaricación, quiere decir que él, sabiendo que comer el fruto del árbol prohibido era pecado, él accedió a comer por la petición de su esposa Eva. Y cuando dice Job, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? A partir de ella, a partir de aquel entonces, el primer fruto de su vientre, que era Caín, nació pues, ¿cómo no? Un ser degradado, un ser depravado, un ser degenerado. Y de ahí hacia adelante todos los seres humanos que nacemos de una mujer, no podemos nosotros mismos ser justificados por nosotros mismos, porque venimos con una disposición de hacer solamente lo malo. No estamos en armonía con la ley de Dios, estamos enemistados
con la ley de Dios. Hacemos lo contrario de lo que dice, nosotros no tenemos. Ahora el versículo 5 dice, y aquí, que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Esa es una comparación. Luego dice el 6, vamos a encontrar el versículo 6, la respuesta tácitamente, de una manera que nosotros podamos comprender sin dificultad lo que Job está queriendo plantear con respecto a este punto, la base de nuestra justificación. Ya dice, cuanto menos el hombre que es el Hijo del Hombre también gusano. 2 puntos diferenciales abismalmente. Y vamos a hacer un pequeño cuadro para que podamos entender cuando dice Job así. Job presenta, dice así. En la primera parte está diciendo, cuanto menos el hombre que es gusano. Ahora dice, el hombre es gusano. Y luego dice la segunda parte de ese versículo, el Hijo del Hombre también es gusano. Ya. Hijo del Hombre. Ya. Tenemos las 2 excepciones. Tenemos las 2 cosas que tenemos que diferenciar. Cuando dice la palabra Hijo de Hombre, es gusano. Tenemos la primera parte. Hijo, y el Hijo del Hombre es gusano. Ya cuando dice Job, Hijo del Hombre, gusano, está hablando todos los descendientes de Adán después de su transgresión del capítulo 3 del libro de Génesis. A partir de ese momento, cuando el hombre comió el fruto que Dios había prohibido que no comiese y transgredió la ley de Dios, quebrantó, pisoteó, entonces el hombre, Hijo del Hombre, es gusano. Se está refiriéndose al ser humano, a los hombres que nosotros somos, a partir de Adán. ¿A qué cosa está refiriéndose cuando dice hombre es gusano? El Hijo del Hombre también es gusano. Cuando dice Hijo del Hombre, está hablando precisamente de Cristo. Vamos a leer 2 textos para demostrar de que cuando dice Job, Hijo del Hombre, está refiriéndose a Cristo. Vamos a dar lectura. El primer texto que vamos a leer es el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 10. Leemos nomás el texto. Marcos capítulo 2, 10 dice la palabra así. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados. Entonces, únicamente quien puede perdonar los pecados es el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Cristo, que proveyó los medios para el perdón de los pecados, que es la sangre y su justicia. Entonces, tenemos aquí un elemento cabal, que cuando dice Hijo del Hombre se está refiriéndose ya a Cristo. Vamos a leer el otro texto, Mateo 12, 32, cuando está exponiendo acerca del Espíritu Santo. Dice así: cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. Entonces dice, cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre. Hay varios otros textos, pero ahora vamos a dejar aquí con estos 2 textos que seguramente basta para que nosotros podamos afirmar cuando dice Hijo del Hombre, se está refiriéndose a Cristo. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es la base? Muchas veces hemos dicho la base de nuestra justificación es la obediencia a la ley. Nos estamos yendo cuando Cristo ya en su vida de adultez seguramente. Vamos a demostrar que la base, estamos aquí dentro de una casa. Los que edificaron esta casa, los que edificaron esta estructura, pusieron la base. La base que es algo que va a soportar las paredes
Si construimos un edificio, una casa grande, 2, 3, 4 pisos o un rascacielos de varios pisos, va a tener una base seguramente bastante profunda, de piedras grandes o de una roca, y a eso se estaba refiriéndose Cristo en la parábola del capítulo 7, los últimos versículos del capítulo 7 de San Mateo. Entonces la base era una roca allí. Entonces, para poder entender, los que edifican una casa siempre ponen la base como base piedras, cemento, y sobre eso todavía construyen un sobrebase. Sobre ese sobrebase recién viene a colocarse los primeros ladrillos para construir las paredes que van a constituir para edificar la casa. Entonces estamos yendo a la base. ¿Cuál es la base de nuestra justificación? Entonces vamos a indicar, la base es el gusano. Ya. ¿De dónde empezamos la vida nosotros? Siendo un gusano. Ese gusano es lo que está mencionado. En caso de Cristo aquí, esa base es el gusano que está mencionado en el libro de Salmos, este gusanito un diminuto ser, y eso se llama embrión. Embrión que está escrito en el capítulo de Salmos 139, el versículo 16. Dice el texto así, seguramente muchos de nuestros hermanos, muchos de los que nos están escuchando saben este texto. Mi embrión vieron tus ojos, estaba escrito en tu libro, sin faltar ninguna de ellas. Y todo el proceso, todo encontramos precisamente cuando dice este texto, ese embrión. Cuando dice Salmo 139, 16, está hablando de ese embrión, de ese gusano hijo del hombre. Y ahí empezamos, es la base. No empieza la vida cuando un niño nace, sino desde aquí. Desde el momento de la concepción, desde el momento de que fue engendrado, ya. En caso del ser humano, un pequeño embrión, y ahí empezamos, ese embrión es gestado, es originado por el aporte de un padre y por el aporte de una madre, de un padre pecador. ¿Y qué clase de gusano? ¿Qué clase de base va a empezar aquí a crearse? Un embrión, pero lleno de pecado, lleno de odio, lleno de ira, contaminado y manchado, y tiene todos los elementos de pecado que nosotros podemos mencionar. Ese es el embrión también. Nosotros también hemos empezado nuestra vida a ser embrión. Si estaríamos aquí con un embriólogo o las personas que estudian sobre las células embrionarias, después de ese embrión, después de muchos días, algunos días, comienza a multiplicarse ese pequeño embrión, viene a ser pasa por un proceso de ser un huevo o cigote. Ya. En el curso de su vida pasa así. Luego viene a ser un pequeño feto, Cuando es un feto, este gusano comienza a diferenciarse. Comienza a diferenciar su cabeza, ya tiene cordón umbilical, exactamente como un gusano. Después de ser embrión, viene a ser un feto. Luego viene ese feto a desarrollar, llega a ser un niño, ya tiene sus brazos, su cabeza, sus ojos, ya sus piernas pueden diferenciarse, está listo para nacer, ya un niño formado. En vientre de su madre, ya tiene 5, 6, 7 meses, hay niños que nacen de 7 meses, y hasta 8, 9, a 9 meses el niño nace, ocurre el nacimiento. Y cuando un niño, este gusano, hombre que es gusano, ¿cómo cuando nace? ¿Cuál es la primera manifestación? Es el llanto, llora. Ningún niño ha nacido con sonrisa en los labios. El primer gesto, la primera demostración de este ser
es el llanto, es el lloro, como demostración de que él siente dolor. Está condenado a la muerte. Cuando Satanás se rebeló en el cielo, el primer fruto era la muerte. Iba a producirse la muerte, la rebelión de Satanás, la transgresión de la sagrada ley de Dios, que vamos a hablar seguramente el día de mañana. Estamos adelantando. Entonces, ese es el gusano. Ya gusano es aquel embrión, un saco sin piernas, sin ojos, sin nada, un pedazo de materia que está destinado a la muerte eterna. Ya. Pero ahora sí vamos a hablar de este gusano que es el Hijo del Hombre. Cristo pasó por los mismos efectos, por los mismos pasos, por los mismos caminos que el hombre por causa de nosotros. Dice la palabra de Dios así. Entonces vamos a recordar, hermanos, esto de aquí. Vamos a recordar Efesios capítulo 4, el versículo 9. El versículo dice así: ¿quién es aquel que descendió del cielo a las partes más bajas de la tierra y luego volvió al cielo? Precisamente el que vino del cielo como embrión. Él dijo a su padre: envíame a mí. Y aquí, envíame a mí. Él vino como un poder divino, penetró aquel ser que es vientre de María. El Espíritu Santo colocó aquel embrión en vientre de María. Y luego dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Por qué? Porque Eva al comer el fruto del árbol prohibido, al comer en ese mismo instante quedó determinado para que muera. Y dice Eclesiastés: el que muere vuelve al polvo de la tierra. Entonces cuando Cristo fue colocado en vientre de María, estaba bajando. No fue al seno de la tierra, al profundo de la tierra, no fue así. ¿Y cómo es que dice bajó a la parte más baja de la tierra? Está refiriéndose precisamente al vientre de María. Aquella mujer, a pesar que ella era una mujer pecadora, pero pudo prestar su vientre para que se cumpliese precisamente este texto cuando dice bajó a la parte más baja de la tierra, porque María era una mujer que al morir se convirtió en tierra también, porque ella bajó al polvo de la tierra, está esperando porque ella creó en aquel ser diminuto. Entonces vamos a hablar cómo él fue un pequeño embrión, en qué instante. Vamos a leer los dos textos del libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 y el versículo 20 de San Mateo. Vamos a encontrar dos palabras: concepción y engendramiento. Muchas personas creen que Cristo ha sido engendrado en el cielo, su Padre engendrado en el cielo. Eso se está enseñando ahora. Al leer el capítulo 8, los versículos 24 y 25 del libro de Proverbios dicen que su Padre había engendrado. Entonces no estamos entendiendo, y precisamente cuando estamos exponiendo este tema, vamos a entender esas cosas también. No es que Cristo fue engendrado en el cielo. En el cielo, según Proverbios, capítulo 8, versículos 24 y 25, está hablando la promesa que Cristo hizo allá en el cielo con las manos entrelazadas, con las manos unidas con su Padre, hizo la promesa de que Él iba a venir a ser engendrado aquí en esta tierra. Porque eso es lo que dice, por la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Mateo escribió de que aquí fue engendrado, aquí fue concebido, y vamos a leer el versículo precisamente, lo que dice la palabra del Señor. En los versículos que hemos citado dice así, el capítulo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló
haber concebido del Espíritu Santo. Si Cristo ha sido engendrado en el cielo, Él tenía que haber sido un bebé allá. ¿Quién fue su madre allá? ¿Qué vientre hayas engendrado allá? Es algo ilógico, algo que seguramente vamos a creer ahora de todo corazón al leer la palabra de Dios. El versículo 20 dice así: pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo tenía que engendrar. Quiere decir creer el carne, hueso de Cristo en vientre de María, porque fue Él. El Espíritu Santo y el Padre fueron los que enviaron a Cristo, y el Espíritu Santo tomó parte en cuanto a la creación de su naturaleza. Y luego dice, fue engendrado aquí. Pero en la profecía está dicho la palabra así. Está dicho, engendrada, en término femenino. Y cuando aquí leemos, vamos a encontrar la palabra en término masculino. Nace un bebé, nace un niño, nace un varón. Y cuando Cristo, después, tal como el ser humano, Él también llegó a ser el siguiente paso, así, ¿no? Paso de ser huevo o cigote, sin pecado. Luego fue un feto. Feto ya podía diferenciarse cuando sus órganos, cuando su cerebro, sus nervios, todo estaba ya preparándose para nacer. Ahora fue y ahora sí, un niño en vientre de María. Un niño, vientre de María. Vamos a leer Lucas. Ya un niño, vientre de María, ya tenía 6 meses. 6 meses. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 1 precisamente. Ya. Ese niño hizo su manifestación. Hizo la manifestación de su vida en vientre de María, haciendo el siguiente gesto. Vamos a leer en el capítulo 1, el ángel le dijo a María así, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y aquí estarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que... Eso le dijo a su padre. Dice, el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y ahora, después María con esa noticia se fue a su prima Elizabeth, y luego dijo estas palabras. Entonces María dijo a su prima Elizabeth de que ella iba a ser la madre de aquel que tanto tiempo habían esperado. Entonces en su oración ella dice, en el capítulo 1, 47 dice, 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador, antes que sus ojos vieran. Ahora ella creó en un Salvador, que ella no se iba a salvarse, María no se iba a salvar, no iba a ser justificado por ser madre, por familiaridad, sino por creer que aquel Salvador que estaba en su vientre, Él iba a ser su Salvador. Porque dice, mi espíritu se alegró en Dios, mi Salvador. Antes que naciese, ella declaró estas palabras, creyendo de que así iba a ser. Entonces así aconteció el engendramiento. Dice ahora el capítulo 1, 41. Aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya. Entonces dice que la criatura saltó. Entonces
más o menos tenía 6 meses, aquel que iba a ser precursor, iba a ser el Juan el Bautista, ya. Pero Cristo ya tenía seguramente también, ya recién engendrado, pero Juan el Bautista sí tenía ya esa edad. Ya Cristo fue engendrado, entonces en vientre de María. Hemos encontrado palabra engendrado y concebido, 2 palabras, engendrado y concebido. Concebido, ya, 2 palabras, engendrado y concebido. Entonces tenemos, hermanos, ahora sí vamos a explicar. Estamos con un tema base de nuestra justificación. ¿Cuál es la base? La base está aquí, la primera piedra angular. La base empezó desde que él fue un pequeño embrión. Él cumplió desde aquí los requerimientos, demandas de la sagrada ley de Dios. Nosotros somos pecadores desde que fuimos engendrados en vientre de nuestra madre. Así también vino Cristo, bajó a la parte más baja de la tierra desde que él fue pequeño, diminuto embrión. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5, dice así: cuando aquel embrión fue puesto en vientre de María, se estaba formando. Hay 2 versículos importantes. Vamos a relacionar Hebreos 10:5 con el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Esos 2 textos tienen una relación íntima de lo que estamos queriendo decir. Entonces dice la palabra así. Hebreos 10:5 dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio presente no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué estaba pasando? Estaba preparándose cuerpo aquí. Un cuerpo. Ya cuando nace él fue un ser, un niño, un cuerpo completamente perfecto, santo, inocente, lleno de belleza. Y cuando aquí estaba de San Juan el Bautista, estaba hablando ya. Cuando él nace, 1:47 hemos leído, ya cuando él nace, un niño nace aquí en el pesebre. Cuando vinieron los magos, dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de San Mateo, no encontraron a un niño llorando. Dice la palabra, vamos a leer el capítulo 2 de San Mateo. Dice, y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó con ellos y todo el pueblo. Y luego llamaron a los sacerdotes, dijeron que ha de nacer, porque en la profecía estaba escrito así. Ahora dice la palabra, el versículo 8, enviando a Belén, dijo, anda allá y pregúntale con diligencia por el niño, y después que le hallares, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Entonces fueron los magos y precisamente encontraron, dice el 11, entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, adoraron, abriendo sus ojos, le ofrecieron dones, oro, incienso, mirra. Hay un libro que se llama La vida de Jesús. Dice, cuando estos hombres llegaron y vieron un rostro sonriente, lleno de hermosura, de ternura, de belleza. Eso dice, ¿no? Eso dice. Estaba un niño sonriente, no estaba llorando. Eso demostraba que él no tenía pecado, sobre él no pesaba ningún efecto del pecado. Entonces hemos dicho que cuando nosotros nacimos por causa del pecado lloramos. Ese lloro es indicio de que vamos a morir. A pesar de que Cristo iba a morir por causa de nosotros, no estaba llorando. Entonces, hermanos, aquí estaba formándose, dice Eclesiastés 11:5, lo que Cristo estaba haciendo aquí era una obra.
una obra. Esa obra ha empezado desde que él fue aquel pequeño embrión a ser obediente a los requerimientos de la ley de Dios. Él fue santo, inocente, un ser, un embrión, como base. Él ha empezado aquí la base. No empezó cuando él nace, no empezó cuando él muere, sino desde aquí. Aquí es precisamente esa piedra angular, el fundamento, la base. Vamos a leer el libro de 1 de Corintios, capítulo 3, versículos, vamos a leer versículos 10 y 11. De 1 Corintios nos habla de esa base, fundamento. El capítulo 3, vamos a leer, dice así. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento. Y si alguno edifica sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifestado, porque el día que lo declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la hará la prueba. Ahora en Eclesiastés, vamos a leer, va a decir que estaba formándose en vientre de María, carne y hueso, es una obra. El Evangelio empezó cuando Cristo fue colocado como embrión en vientre de María y comenzó la obra de allí como base. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 11. El versículo 5 va a decir que es una obra. 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Este versículo está hablando precisamente con relación a Cristo, que fue colocado por el Espíritu Santo en vientre de María y comenzó aquella base. Desde ahí, Cristo fue obediente hasta la hora de su muerte. Si aquí se hubiera sido, como muchos creen que Cristo ahora es pecador, tenía que haber sido un embrión pecador. Una base que dice aquí en el libro de Corintios, heno, hojarasca, madera, que no iba a soportar el fuego, lo iba a consumir. Pero él está representado como oro, plata, piedras preciosas. Cuando esos tres elementos son sometidos al fuego, sale purificado. Así fue Cristo. Con todas las pruebas que pasó, él salió purificado, brillante. Entonces empezó la base aquí. No es mi única esperanza. Para que yo pueda ser justificado, está aquí la base, fundamento. Vamos a leer. Hemos leído el versículo 10 hasta el versículo 12 de 1 Corintios. Para poder sustentar y poner la base de nuestra exposición también, vamos a leer una declaración importante en este precioso libro, Deseado de todas las gentes, página 500, y ahora vamos a confirmar qué páginas son. La página 549. Esta página 549 tiene un solo párrafo, que es el párrafo 0. Entonces, a la mitad de este párrafo vamos a leer, vamos a encontrar más adelante que va a decir que nuestra única esperanza, esa base, esa piedra, aquí está la piedra angular, aquí fue puesta esa piedra, que en su parábola Cristo dice fue la roca sobre la cual se edificó la casa. Esa casa simboliza a todos los creyentes de todo el mundo. Y esa base era capaz de soportar y capaz de, sobre el cual edificar a todo el mundo para ser salvo, era potente para soportar. Dice aquí la palabra del Señor así. Si hubiera escogido erróneamente la piedra de ese lugar, hubiera estado en peligro
todo el edificio. Ahora dice, debía encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de la helada, de la tempestad. 3 cosas. Entonces en la parábola Cristo dijo, la lluvia, el río y el viento. Entonces aquí dice que tenía que soportar la influencia del sol, las influencias de las heladas de la noche y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero había quedado desmenuzada bajo la presión del inmenso peso. Otros no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin, la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuestos al aire, al sol, a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores le examinaron. Habían soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada, se la llevó a la posición asignada, se encontró que ocupaba exactamente el lugar. Se le mostró a Isaías que esa piedra era un símbolo de Cristo. Esa piedra era el símbolo de Cristo. Esa piedra era aquella diminuto embrión que empezó soportando las pruebas desde allí. ¿Cuál fue la primera prueba? Exactamente está escrito. ¿Cuál fue la primera prueba? Entonces, desde allí, cuando le dijeron a José, José, María está encinta. Y precisamente fue colocado por el Espíritu Santo aquel embrión. Y José le dice, no puede ser. María es mi esposa. ¿Qué haya pasado? Yo tengo que denunciar al Sanedrín para que sea apedreada por su infidelidad a María. Pero en la noche, cuando él estaba durmiendo, él dijo así, bueno, dejaré así. En la noche vino el ángel y le dijo, José, no temas, porque lo que está en María es la obra del Espíritu Santo. Ahora allí fue puesto Cristo, va a ser padre, vas a criar. ¿Cuál fue la alegría inmensa de José ahora de que él tenía que albergar en su casa, seguramente humilde hogar que tenía, a uno que iba a ser dueño de todo el mundo? Cristo había nacido. Había sido gestado en vientre de María, había sido colocado aquel pequeño embrión. Cuando dice, en la parte más baja de la tierra, y el libro de Hebreos dice, no quisiste ofrenda de sacrificio, mas me preparaste un cuerpo. Y estaba preparándose un cuerpo de carne y hueso para nacer un niño. Entonces, la base de nuestra justificación, hermanos, es aquel pequeño embrión que fue colocado por el Espíritu Santo. Él se hizo cargo de crear carne y hueso, porque dice en este libro, Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 146, Mensajes Selectos, tomo 2, 146, párrafo 0, dice, la naturaleza humana de Cristo fue creada. ¿Quién creó? ¿El Padre? ¿O él mismo? Tenía que ser el Espíritu Santo. El que creó la naturaleza de Cristo en vientre de María fue el Espíritu Santo. Él se encargó. Precisamente, nosotros podemos entender ahora lo que dice Lucas capítulo 1, 35. Le dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá, te hará sombra. Entonces está diciendo, no es que va a ser una sombra como una cortina, sino que iba a crear la naturaleza de Cristo en vientre de María. Ya él se iba a encargar. Él fue el tutela, el Cristo quedó bajo el tutelaje del Espíritu Santo precisamente. Entonces empezó la base de su vida de obediencia a la sagrada ley de Dios. Desde que fue aquel pequeño embrión, él pasó todos los caminos por donde nosotros pasamos, pero él fue santo, inocente, leal, obediente. Y luego nació un niño que su propia madre dijo que él era su Salvador, creó, y nació él. Y entonces
Comenzó la vida activa de Cristo, comenzó la vida. El libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 10, nos va a decir la palabra del Señor. En Romanos 5:10 dice, la vida de Cristo nos salva. Quiere decir que con su vida Cristo para nuestra salvación había provisto su justicia, obediencia a la sagrada ley de Dios. Y cuando hace la declaración en el libro de San Juan, capítulo 17:4, se estaba refiriéndose precisamente a ese punto. Cuando él dice, acabado la obra, él todavía no moría, estaba con vida. Faltaba proveer el otro medio que la sangre. Pero cuando él se acabado la obra, estaba hablando de la justicia que hasta los 30 años que comenzó su vida, después de su bautismo, ya había demostrado ante el mundo, ante los mundos no caídos, ante los hombres que estaban a su lado, ante los demonios que reconocieron que era el Hijo de Dios, había demostrado que él era obediente hasta la muerte de cruz. Ya está demostrado en Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 46, párrafo 2, dice así. Está comentando capítulo 3, 15 del libro de San Mateo, donde Cristo le dice que se haga toda justicia, quiere decir llenar toda la medida requerida por la sagrada ley de Dios. Ahora, Cristo tenía que experimentar, para que yo sea justificado, tenía que proveer del otro medio. Después de su vida viene la muerte. Con su muerte, Cristo proveyó el otro medio indispensable para nuestra salvación, que es la sangre derramada. Ya. Sangre para el perdón, justicia para aceptación. Ya. ¿Dónde, en resumen, puedo encontrar todas estas cosas? Qué importante, lleno de hermosura, de belleza, lleno de contundencia está la palabra de Dios con respecto a este punto. Y Cristo dijo así, cuando en el libro de Lucas, en la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, leemos, cuando viene el buen samaritano y le dice al mesonero así, vino trayendo los elementos. Pero vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 10. Encontramos así lo siguiente, 2 elementos siempre. Dice el capítulo 10:34, viene el samaritano, dice, más un samaritano que transitaba viniendo cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Ya. Él fue movido a misericordia desde aquí, la base, piedra fundamental. Y luego dice así, más un samaritano que transitaba, viéndole, fue movido a misericordia. Llegándole vendó sus heridas, echándole aceite, vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón, cuidó de él. Ojo, 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios. Ya, son 2 cosas, 2 denarios. Allá está. Justicia y sangre, 2 denarios. Ya, eso representa. Ahora, ¿cómo sabemos que esos 2 denarios representan la justicia provista y la sangre provista? Dice la palabra así. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios, dióle al huésped y le dijo, cuídamele, todo lo que más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Eso quiere decir que esos medios provistos nunca iba a faltar. Y él iba a ser súper abundante. Dice en una declaración 333, dice así, infinita justicia, infinito amor
infinita sabiduría y no hace otra cosa más, infinitamente, nunca iba a sobrar. Eso fue para hacernos entender lo que Cristo ha provisto para nuestra salvación, nunca iba a faltar, para que nosotros pensemos en agregar algo para que seamos justificados, sino que Él, desde que fue aquella base, piedra angular, fundamento puesto para mi justificación, proveyó esos dos medios. El otro, hemos leído 33, 34, ya. El otro texto es Libro de Proverbios, capítulo 7, versículos, vamos a ubicar, dice así. Tiene concordancia, tiene relación estos textos que estamos leyendo con el tema que estamos exponiendo. Leemos así. Dice el capítulo 7, 19 y 20. Porque el marido no está en casa, ha ido a un largo viaje. El saco de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Ya, saco de dinero llevó en su mano. Quiere decir, llevó la ofrenda de su justicia y sangre como una ofrenda para presentar al Padre. Y luego, cuando llegó delante de su Padre, aquel primer día cuando resucitó, él dijo: Padre, ¿estás satisfecho con mi obediencia a tu sagrada ley? Los hombres podían ahora ser perdonados con mi sangre. Y el Padre le dijo: adórenle todos los habitantes de la tierra, todo está satisfecho. Él vino, regresó ese mismo día para demostrar a los hombres la obra que Él hizo estaba completamente acabado y terminado. Y dice, hermanos, así, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice así, 5.1, 5.9, vamos a leer, está hablando de la justificación en el libro de Romanos, precisamente estos temas que estamos hablando. Y dice la palabra del Señor así, para ir terminando vamos a leer, dice, capítulo 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos da a entender, para nuestra justificación, Dios ha provisto la justicia, su obediencia y su sangre. Nosotros somos justificados con estos dos medios. Su justicia, que es nuestra aceptación, y la sangre, que es nuestro perdón, que eso hemos aprendido cuando estamos estudiando el asunto del santuario terrenal, que el sacerdote presentaba el incienso para que el israelita sea aceptado, y la sangre del cordero para que sea perdonado, y luego finalmente la justicia y la sangre es para nuestra justificación. Por eso dice, justificados pues por la fe, que viene ya paz para con nosotros, la santificación. Ahora el versículo 9 dice, luego mucho más ahora, justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Justificados también por la sangre y justificados también por su justicia. Dos cosas entran en nuestra justificación. Entonces quiero terminar dando lectura el siguiente párrafo de este precioso libro. Deseo a toda la gente, voy a leer unos 3 párrafos y para terminar, en la página 550, el párrafo 1 dice, en su sabiduría infinita, Dios escogió la piedra fundamental y la colocó Él mismo. Él había colocado Él mismo. Aquella piedra, acá está la piedra, aquí vamos a ir cuando hablamos de la piedra. Lo llamó cimiento estable, cimiento, primera, de aquí empezó. No empezó de aquí, ni cuando fue niño, ni cuando está muriendo, de aquí. Entonces está diciendo, lo llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares, puede soportar todo. Aquí, cuando él nació, podíamos haber colocado todo el mundo, toda nuestra carga. Él estaba dispuesto a soportar como una roca, como una piedra, desde que él fue engendrado. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. En la profecía de Isaías se declara que Cristo es un fundamento seguro, a la vez una piedra de tropiezo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente para quién es Cristo una piedra fundamental y para quién es una roca de escándalo.
El que cree en ella no será confundido. Él es la cabeza del ángulo, el que cree. Yo creo a un Cristo que está naciendo. No, yo tengo que creer a un Cristo que está siendo engendrado, concebido en vientre de María, ahí ha nacido. La hora indicada, dice la palabra del Señor, cuando el reloj del cielo marcó aquella hora, Cristo fue engendrado y luego Cristo nació en Belén de Palestina. Eso encontramos en Gálatas 4:4 también. Dice luego para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Ya, creemos, y que está demostrado, hermanos, María creó antes que sus ojos vieran, un niño que nacía cuando estaba en su vientre, mismo creó y dijo que Él era su Salvador. Por eso dice aquí, para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Caen sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia. Ya. Caer sobre la roca es creemos en la justicia de algo que no está en mí sino fuera de mí. La justicia de Cristo, aquel obediente embrión que tenía que ahora demostrar hasta el final del curso de su vida, según dice Filipenses 2:8, fue hasta la muerte de cruz, dice. Entonces, dice, caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño arrepentido de nuestra transgresión. Y es así mismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo nuestro único fundamento. Ya dice, es bastante ancho para todos, bastante fuerte para soportar el peso y la carga de todo el mundo. Aquel diminuto ser, aquel pequeño embrión que solamente con un microscopio podemos observar, era capaz de soportar la prueba y la carga de todos los seres humanos. Bueno, muy bien. Hasta aquí vamos a exponer, hasta aquí vamos a demostrar que la base para mi justificación era aquel pequeño embrión que empezó su vida y terminó en la cruz del Calvario. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Ese es mi deseo de oración. Y si había alguna pregunta, nuestros hermanos van a hacer en su debido orden. Muy bien, que el Señor bendiga su palabra. Es mi deseo de oración. Tal como hemos empezado, vamos a terminar haciendo una pequeña oración. Bendito, amoroso Padre eterno, te doy gracias infinitamente que tu palabra llega como una semilla en una buena tierra. No vengan los pájaros y comen cuando estaba tirado sobre el camino duro o entre las espinas o entre las piedras también. Mi único deseo es que tu palabra tenga asidero en los corazones de las personas que han podido escuchar. Gracias te agradecemos, amado Padre, porque tú eres grande y misericordioso. Te pedimos en el glorioso, dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro amantísimo Salvador Jesús. Amén.